Son noticias lamentables, pero una realidad que pasó en nuestro país. Se habla que son más de 60 personas las que fallecieron. Odili Vargas, esto es algo que llena de luto definitivamente a Nicaragua, y algo que, como ya les decía, es muy lamentable. Así es, María Esther Ordóñez, y vamos a estar hablando de cómo superar ese duelo, porque si bien es cierto, hay muchas familias que en estos momentos también desconocen el paradero de sus seres queridos, también hay otras que ya los han llevado a su última morada, pero ese duelo continúa allí, ese dolor continúa. Imagínate, nosotros aún estamos consternados, que cuánto y más va a sus familiares. Para abordar este tema está con nosotros de Clínica Profamilia Los Robles nuestra especialista, la psicóloga Nicole Tijerino, que nos va a auxiliar, nos va a ayudar un poquito, y sobre todo a ustedes que están en este momento sintonizándonos. Vamos a abordar este y otros temas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Este es un tema en este momento muy importante, porque no estamos ajenos, ¿verdad?, toda la situación que estamos viviendo y que se vivió en nuestro país. El duelo tiene que ver con dolor emocional, tiene que ver con vacíos emocionales, y para poder enfrentar este duelo tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Por eso definimos que el duelo es un proceso de acomodación emocional ante una pérdida, en este caso ante una pérdida física de un ser querido. Es así que cuando se está pasando por este momento tan doloroso, yo lo llamo así, hay una catástrofe emocional, hay una conmoción emocional a nivel individual, familiar y en este caso a nivel de nación, ¿verdad? Entonces, lo importante en este momento es saber con quién vos te vas a apoyar, quiénes son esas redes de apoyo que vos tenés para sobrellevar esta pérdida y sobrellevar este dolor, y no instar más a resentimiento, a rencor, que eso lo que va a hacer es perpetuar mucho más ese dolor y no te va a ayudar a que vos elabores o proceses de manera adecuada esta pérdida. Doctora, nosotros sabemos de que hay un colapso de emociones. En ese momento uno se pone a pensar, el mejor no hubiera sido, el mejor por qué lo hiciste, ahora te necesito, ahora me dejaste solo, y vemos que el tiempo pasa y uno no puede superar eso. Esa es una de las etapas del duelo. Recordemos que el duelo tiene etapas, y una de ellas es la que usted está mencionando, cuando la persona se siente impotente y llega a tener o a experimentar sentimientos de culpabilidad. Si yo hubiese hecho, si yo le hubiese dicho, si no hubiese ido, ¿verdad? Pero el hubiese para nosotros no existe, porque las cosas se dan cuando se van a dar, ¿verdad? Y lo más importante aquí no es estar buscando en la persona esa culpabilidad, porque te vas a llenar más de sentimientos negativos para tu persona, que no te va a dejar procesar esa pérdida. Entonces hablamos de las etapas del duelo como una inicial, ese momento en shock que queda la persona. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué mi vida cambió trascendentalmente de un momento a otro? No puede estar sucediéndome a mí, puede considerar una madre, un padre en este momento. Entonces entramos a una etapa de negación. No, o sea, él va a venir, va a volver, yo sé que lo voy a tener, está aquí a mi lado. Entonces son etapas que la persona va pasando a medida que también el tiempo va pasando, ¿verdad? Puede llegar a presentar también ira, rabia, enojo. Eso es muy normal, y también esa ira te puede llevar a que vos te autodestruyas y te autolaceres, o que comences a confrontarte con otra persona. También otra de las etapas tiene que ver con la tristeza, con la depresión. Entonces, no necesariamente la tristeza y la depresión profunda nos va a aparecer en un primer momento, nos puede aparecer hasta meses después, ¿verdad? Porque las reacciones son diversas, y cada persona, cada individuo va a responder ante una pérdida de diferente manera, porque cada ser humano tiene personalidad, carácter, temperamento, conciencia. Somos distintos, somos seres humanos, pero tenemos diferencia a la vez. Y una de las últimas etapas ya es la aceptación, pero eso es todo un proceso. Por eso hablamos que el duelo, para elaborarlo, tiene que llevar un proceso.
Un momento dramático, doctora, es por ejemplo que miramos que una madre de familia, ya decía Daniela en su nota informativa, que se fue, dejó a su hijo, 16 años después viene y lo encuentra en un ataúd. Así es. Entonces, esta es una imagen que uno se queda en la mente y ¿qué podemos hacer? Mire, en estos momentos yo creo que, y lo hablaba con Odilí, yo creo que necesitamos un poquito de receso mental, ¿verdad? No es que nos vamos a hacer indiferentes a la situación que estamos viviendo, pero sí necesitamos ese receso de nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a continuar con esta vida que tenemos, ¿verdad? Que es muy valiosa. Entonces, el poder irnos encauzando en actividades que cotidianamente nosotros veníamos realizando, siempre estando informados, pero también estar un poco más involucrado en actividades que nosotros quizás por las circunstancias que estamos viviendo las dejamos de hacer unos días, pero ya tenemos que irnos involucrando en ella. Ahora, con estas imágenes, las imágenes hablan más que 1000 palabras, sí, ¿verdad? Sí. Y nos impactan muchísimo y nos pueden dejar mucho trauma emocional. Recordemos que una imagen cala la psiquis del ser humano y eso a medida que nosotros constantemente, a diario, cada minuto estamos viendo qué se está publicando, qué están diciendo, eso nos está llegando a la psiquis y nos está afectando mucho más, ¿verdad? Obviamente que es bien impactante y por eso que hablamos que para procesar el duelo tienen que ver hasta las circunstancias en que se da esa pérdida. No es igual que usted tenga una pérdida de un ser querido porque está enfermo y vos no es que te preparás, porque nadie se prepara a una pérdida, pero te vas haciendo la idea que en un momento puede pasar algo, un desenlace fatal, pues, pero algo inesperado, eso impacta mucho más. Sí, ¿cómo hacer para que sus familiares, sus amigos, que son los que estaban más cercanos a cada una de estas personas, empiecen a entender un poquito que ya esa persona pues ya fue llamada por Papito Dios, le prefiero decir así, ¿verdad? Ya sabemos todos los acontecimientos y cómo ellos pues llegaron ante la presencia de Dios, pero para que empiecen a producir un poquito, a entender o a continuar ese trago amargo, porque todavía con las imágenes, con lo que estamos viendo principalmente en las redes sociales, doctora, cada momento, cada minuto, parece mentira, pero cada minuto se están subiendo diferentes tipos de mensajes, diferentes tipos de videos, se reproduce una y otra vez de cómo se dieron estas situaciones, esta batalla, y eso está como que en la herida y sigue y sigue. ¿Cómo hacer? Lo de las redes sociales, eso tiene que ser de mucho cuidado. Es una herramienta muy importante, muy poderosa, pero así como es tan valiosa, nos puede dañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una verdad se nos puede convertir en mentira y una mentira se nos puede convertir en verdad. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con lo que vamos a publicar. Tenemos que constatar la veracidad de lo que nosotros estamos publicando y no dejarnos llevar por una pasión. Por eso es que decimos que la razón es esclava de las pasiones, porque esa pasión es efímera y vos no razonás, ¿verdad? Entonces te dejas llevar por ese impulso y por esa emoción que vos tenés en ese momento. Por eso es importante que yo creo, entre otras cosas, en este momento tener lo siguiente: mucha inteligencia emocional. Eso es clave y determinante, nuestra inteligencia emocional, saber manejar nuestras emociones y saber manejar nuestro impulso. La tolerancia, el manejo de nuestra ira, eso es también muy importante. ¿Cómo voy a manejar mi ira? Yo no debo manejar mi ira instando a más violencia en las redes sociales. Yo debo de manejar mi ira haciendo un diálogo interno, hablando conmigo misma. ¿Qué quiero? Quiero más hermanos, ¿sí? Muertos. No quiero eso. Entonces debo de tener responsabilidad en mis manos, en mis palabras. Recordemos que la palabra tiene mucho poder. Doctora, nos preguntan a través de nuestros teléfonos vía mensaje de texto que cuánto dura ese proceso para poder llevar ese duelo, ¿verdad?
las personas que han perdido un familiar, y en el caso de las redes sociales, dice acá, cuando publico algo y de repente en los comentarios más bien me insultan. Sí, para procesar una pérdida, teóricamente hablamos de 2 años, teóricamente, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la teoría del duelo en psicología. Sin embargo, como seres humanos, eso puede ser antes o bien puede pasar más de esos 2 años. Cuando ya una persona pasa más de 2 años y quizás la pérdida tiene 5, 6 o más y todavía te habla con mucho dolor emocional, entonces estamos hablando de una patología, lo que llamamos en psicología un duelo patológico. Es así que nosotros esperamos en psicología que en 1 año esta persona ya pueda ir elaborando adecuadamente un duelo. Y si eso no es posible, inmediata la atención psicológica de un especialista que le ayude y le dé alternativas y herramientas para que logre ir procesando y llegue a la etapa de la aceptación. Ahora, con relación a la siguiente pregunta que usted me hace, que son los insultos en las redes sociales, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Entonces, si hay insultos, dejemos esos insultos y no continuemos nosotros dando respuesta, porque la violencia genera más violencia. Entonces, por eso decía que la inteligencia emocional en este momento es fundamental y determinante. Mucha madurez, mucho raciocinio. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, porque eso también puede causar más tragedias. Hay mensajes que no necesariamente pueden llegar de una forma positiva, aunque esa sea la intención, porque también recordemos que la otra persona tiene su propia posición, tiene su propia ideología, tiene su propia forma de procesar esos mensajes. Por eso yo digo que siempre hay que tener cuidado incluso con las palabras que vamos a utilizar, doctora. Hay que a esas personas, porque yo recibo un mensaje, entonces se trata que vamos a olvidar a nuestros seres queridos. No, en ningún momento. Cuando dice doctora, quizás nos explica eso, ya nos vamos, pero en pocas palabras, cuando usted habla de procesar el duelo, no significa es olvidar a su ser querido. No, no, para nada. Es que usted nunca va a olvidar la pérdida de un ser querido, como nunca se van a olvidar los recuerdos. Así eso es equivocado considerar. Todo el tiempo están, doctora, todo el siempre tiempo están. Cuando nosotros decimos tiene que hacer corte, es porque usted tiene que continuar viviendo y debe de tener buena salud mental, si no nos vamos a enfermar física y mentalmente. Pero no es que estamos diciendo que hagamos el corte para que olvidemos a nuestros seres queridos, no es así, ¿verdad? Bueno, es para que nosotros podamos procesar y no nos enfermemos. Muchísimas gracias, doctora Nicole, y esperamos de que esto sirva a nuestros televidentes. Sabemos que es un momento difícil, pero que las palabras de nuestra psicóloga les sirva a ustedes y le llene un poquito más de aliento, sobre todo que Dios a ustedes les dé ese entendimiento y esa fortaleza. Nosotros de esta forma llegamos al final de esta entrevista.